Simulación de un reactor CSTR para la producción de etilbenceno mediante el simulador COCO. En el presente proyecto se mostrará cómo se realizó la simulación del proceso de obtención de etilbenceno en un reactor CSTR variando la temperatura y el volumen. Se eligió este proyecto ya que el etilbenceno es la materia prima habitual para producir estileno, que es el monómero utilizado para la fabricación de poliestireno, del cual se obtiene numerosos productos y logra un gran crecimiento económico. El objetivo general es llevar a cabo la simulación de un reactor CSTR para la producción de etilbenceno mediante el simulador COCO, con base en la cinética química de la reacción teniendo en cuenta una reacción secundaria. Los objetivos particulares son simular el proceso de obtención de etilbenceno basado en la cinética química, obtener las velocidades de reacción para las dos reacciones presentes en el proceso, así como las condiciones de operación de acuerdo a las características del reactor. También generar un análisis del efecto de la temperatura y el volumen con respecto a la conversión del reactivo limitante. COCO es un software gratuito desarrollado por la empresa que vemos en la diapositiva, que agrupa un conjunto de funcionalidades. Si bien notamos que es muy sensible en el momento de agregar datos, hace que la simulación del proceso sea una tarea fácil de llevar a cabo. Para la producción de etilbenceno es necesario simular un reactor de tanque con agitador. Son recipientes con un gran volumen y están basados en su ley de la velocidad. Las características principales a considerar es que se encuentra en estado estacionario, por lo que suponemos una mezcla perfecta. Las variables son iguales en todo el punto del reactor y las reacciones se llevan a cabo en fase líquida. El etilbenceno es un compuesto aromático que se obtiene principalmente por reacción del benceno y del etileno. La alquilación se realiza según dos procesos actualmente, en fase líquida utilizando ácidos de Lewis como catalizadores o en fase gaseosa utilizando cubiertos de un catalizador o empleando silicatos de aluminio. Para empezar nuestra simulación, primeramente se cargan las reacciones químicas y velocidades de reacción utilizadas, las cuales fueron obtenidas del autor Rueben en su libro Principles of Simultaneous Design, siguiendo con los datos cinéticos como la constante de velocidad, energías de activación y términos de concentración. El proceso se lleva a cabo mediante dos reacciones simultáneas. En la primera, los reactivos etileno y benceno reaccionan para formar etilbenceno, y para la segunda reacción, un poco de este etilbenceno vuelve a reaccionar con etileno para formar dietilbenceno. Los flujos de entrada, ambos a 320 Kelvin, serán de 1500 kg por hora de benceno y 500 para el etileno. Como se puede observar, el benceno será el reactivo en exceso y el etileno el reactivo limitante. La razón de un flujo muy grande de benceno radica en que se busca que reaccione la mayor parte posible de etileno, haciendo que este limite la reacción y en la corriente de salida salga muy poco de él. En cuanto a las condiciones de operación del reactor, estas serán a una temperatura de 400 Kelvin y un volumen de 100 metros cúbicos. Cabe mencionar que el volumen fue escogido de tal magnitud debido a que los reactores CSTR necesitan de un volumen muy grande para tener una buena conversión del reactivo limitante. Después de haber cargado el paquete de cinética del proceso, se procede a cargar los flujos a la presión y temperatura antes mencionados. A continuación se carga un mezclador y nuestro reactor CSTR y se corre el programa, dándonos una tabla con los parámetros del reactor y la conversión final del etileno, el cual fue de 0.92 o del 92%. De igual manera, el software nos muestra los componentes de los flujos de salida, así como las fracciones molares de estos y los balances de la corriente final del reactor, en donde podemos observar que gracias a que se metió el benceno en exceso y el etileno en poca cantidad, se logró una buena conversión del etileno, nuestro reactivo limitante. Además, gran cantidad de etilbenceno sale en la corriente final, la cual es de 351.481 kmol por hora. Finalmente se pide al software que realice un análisis de la conversión del etileno variando las temperaturas y los volúmenes de operación. En la gráfica se puede observar que mientras la temperatura va en ascenso, la conversión del reactivo también crece, mostrándose así una relación directamente proporcional entre ambos conjuntos de datos. Cuando se aumenta la temperatura, se aumenta el número de moléculas con una energía igual o mayor que la energía de activación. Se aumenta el número de choques efectivos, por lo que el etileno tiene una mejor conversión y se favorece la producción de etilbenceno. Como se ve en la gráfica, la conversión del etileno también se ve favorecida con el aumento del tamaño del reactor,
debido a que los reactores CTR trabajan a grandes volúmenes para satisfacer la conversión del reactivo limitante. Estos cambios de volumen fueron significativos para el aumento de la conversión del etileno, favoreciéndose así la producción de etilbenceno. La conductividad térmica es la propiedad característica de un material que expresa su capacidad para producir calor. En esta sección se analizará el cambio de la conductividad térmica cuando se varía la temperatura del reactor en un rango de 350 a 400 Kelvin. Se partirá de la ley de Fourier para obtener la conductividad térmica mediante la simulación. Se puede observar que la conductividad térmica bajó considerablemente al aumentar la temperatura, ya que la conductividad térmica depende principalmente del efecto de la difusión molecular. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la aleatoriedad de los movimientos moleculares. Esto obstruye el transporte de calor a través de los líquidos. Por lo tanto, la conductividad térmica de los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. Los objetivos del presente proyecto fueron alcanzados. Se pudo simular de manera adecuada el proceso de obtención de etilbenceno basándose en la cinética química de las reacciones presentes en el proceso, los cuales se obtenieron en la literatura del libro Principles of Simultaneous Design del autor W. Leuven. Asimismo, se utilizaron las condiciones de operación de acuerdo a las características del reactor CCTR, los cuales son la caída de presión es igual a 0, el volumen del reactor es igual a 100 metros cúbicos y los flujos de entrada fueron propuestos como 1500 kg por hora para el benceno y 500 kg por hora para el etileno. Finalmente, se generó un análisis del efecto de la temperatura y el volumen con respecto a la conversión del reactivo limitante.